Muy buenos días, atolinos y atolinas. Empezando la semana con todo y nosotros en vivo terminándola. Mañana es viernes, pero para ustedes es lunes. Bienvenidos a La Tole, el podcast de confianza que Lucy Bravo recomienda como parte de una dieta balanceada. ¿Cómo estás, Lucy Bravo? Muy bien, qué gusto saludarte. Oye, qué buen intro. ¿Qué tal, Leo Arriaga. Hermano balanceado como la dieta. Eso. Y acá, perrito, Pues hermano del corazón. Confuso, güey, ya no sé ni en qué día estamos después de esa introducción. Roberto Ruiz. Seguimos en México, papá, para empezar, ¿no? Pero Pero bueno. los Estados Unidos, México. Gracias por traerme. Thank you for having me. Estamos Ay, aquí al listos contrario. para vamos a hablar. Eres de nuestro Alzheimer's. primer invitado en nuestro Ah, nuevo... sí. Nuestra sala de ventaneando. Gracias, y aparte ¿Qué me tal? tocó esta, Pero media galáctica. fría, pero bueno. Fíjate que vieron que ya llevábamos más de 100,000 reproducciones y la producción dijo, inviértanle millonariamente. Entonces, bueno, pues... ¿Cómo no? Bueno, No hay más techo esta- presupuestal, me Oye, gusta. esta me mesa, gusta. ¿tú crees? Esto es de millones. Ya lo vi. Ay, Unos hay cosas- vasos y también tirarle el café a Lucy. Pero bueno, Una es lo que hay. disculpa, Lucy, Qué bueno que perdóname, nada ha ¿cómo cambiado. está? Eric, Oigan, pues mucho ¿cómo ves? jijiji, mucho jajaja, Ajá. mucho jejeje y mucho jojojo. Ajá. Pero hoy traemos un tema denso, peligroso, porque la frontera norte ahora sí está que le lleva la chingada. Termina el famoso título 42 y empieza el reino, así como Del The 8. New Order, güey, ¿no? The De New Star Order. Wars, el título 8. Que para efectos básicos, título 42, es una cosita así como de, a ver, está la pandemia de COVID-19, necesitamos un pretexto o cualquier cosa para mantener a los migrantes fuera, pero ¿cómo podemos hacerlo casi pisoteando sus derechos humanos? Pues hagamos un título 42, que es básicamente, oye, tú no eres gringo, ni preguntas ni nada, deportación directa, papá. Punto, eres prieto, vas para afuera. Sí, literal, O porque, sea, y mira, lo dices next. por algunos decir como de, oye, no, pues, ¿qué está pasando ahí con el racismo? No, el perfil racial es algo que se empezó a usar y que se hace desde hace mucho tiempo, pero ahora pues se hizo mucho más intenso con este título 42. Perfilar a alguien de manera racial es literalmente, oye, a ver, tú pareces indocumentado, o al menos para algunos estándares, venga, chepa acá, no tienes papeles y vámonos para el otro lado. Ahora, que no estamos exagerando, porque los ucranianos, los güeritos que ahorita están huyendo de la guerra, no, pues puertas no. abiertas, pásele usted por acá. Sí, sí. ¿Qué estado, qué ciudad le gusta, señor? Usted decida. Pensilvania, aquí hay unas... Pero vienes de El Salvador, vienes de Honduras, Claro. vienes de México, vienes de Brasil, de Colombia, de donde sea, en Nicaragua, para atrás, papá. Sí, para atrás, literalmente. Ahora, eso para la era Trump dirías, bueno, pues es normal, Sí, ¿no? eso Pues, es una- o sea, ¿qué una más. nos puede sorprender? Lo que realmente indigna es que, pues precisamente la administración de Biden simplemente, pues copia y pega. Y E no improvisa. solo se quedaron en promesas de campaña, sino que la respuesta a cada pregunta que se le hacía a la administración Biden sobre su política migratoria es, no, vamos a revertir todo lo de la era Trump. Y a la hora de la hora, Sí, él trae pues, la bandera de... Hay resultó la videos frontera más donde lo trumpiana dice. Hay videos. que incluso cuando estaba Trump. O sea, Frontera trumpiana, hermano. Dicen por ahí de Guatemala y nos regresamos a Guatepeor, ¿no? Porque el título 8 no es nuevo, no es que crearon algo nuevo para ahora querer estabilizar la frontera, simplemente se regresaron a lo que prohibieron o que prometieron prohibir. Y está cabrón, o sea, el tema de la frontera, pero a mí me preocupa en este encuentro de tormentas perfectas, porque una cosa es el escenario en la frontera y migración de lo que va, ¿no? Y después de lo de está haciendo DeSantis en la Florida, híjole, ahí es donde creo que se va a juntar la tormenta perfecta, porque está de la chingada lo que está pasando en la Florida, ¿no? Esta migración masiva hacia el norte de todos los que están huyendo después de esta ley que está promoviendo y que ya firmó DeSantis y que empieza el 1 de julio y que está provocando que las carreteras se saturen porque están huyendo de lo que va a pasar en la Florida. Hace unos años decíamos, la SB 1070, la madre de las leyes antimigrantes en Arizona. Lo de la Florida no tiene comparación, ¿no? Están criminalizando a los migrantes y a cualquiera que voltee a ver a un migrante con Tal la intención cual. de ayudarlo, Tal cual. va penas de multas, Pero- cárcel, y además- incluidas las pero ya iglesias. vieron, incluso hay videos, hay cuentas de TikTok dedicadas exclusivamente a retratar cómo Florida se está quedando sin mano de obra migrante. Sí. Entonces tienes las construcciones Vacías. paradas. Que no Los- entienden, exacto. Sí. ¿no? El campo. Los pinches El republicanos campo no entienden. vacío. Y todo eso, a ver, evidentemente va a llegar un punto en donde digan, oye, pues sí está muy bien tu ley, está muy bonito y todo, pero ¿qué hubo? ¿Y la Pero, economía? ¿y sabes ¿Cómo qué? le Pero- vamos a hacer? Porque aparte los estadounidenses son los últimos interesados en ocupar esos puestos de Claro. trabajo. Totalmente, pero también un contraste muy importante con que estamos hablando de una de las naciones más nacionalistas de todo el mundo. Esto salió además
muchísimo con la era Trump, ¿no? Que era casi como Estados Unidos para los americanos Sí. y nadie más, sin entender que Estados Unidos es claramente America un país... first, Sí, motherfuckers. que no sería nada sin los inmigrantes. Ahora, Perdón, y Adelante, esto abona adelante. muchísimo al racismo justamente de la población, que pues sin entender bien las razones y sin mucha educación, pues terminan casi agrediendo a los migrantes sin entender que son una base tan importante de su economía y que sin ellos pues no estarían ahí. Muy confederados, pero pues no estarían ahí. Una cuestión que es, pero brutal y crítica, es que todo el mundo sabía que el título 42, que expulsaba a la gente por cuestiones de salud, pero entre comillas en eso de la salud, pues termina. Aparte ya la pandemia se terminó tanto en Estados Unidos como en México como en el mundo, ya dijo la OMS. Sí, ya Entonces, lo dijo el Tedros, lo dijo ¿no? López-Gatell. También, el Ya pendejo es ese. oficial. No, pero la cuestión es que muchos es un polleros, o sea, muchos traficantes de migrantes tal cual, empezaron a vender la idea a miles y miles de personas que, oye, papá, ya va a claudicar el título 42, ya se va a terminar, córranle para la frontera. Claro. Porque pues prácticamente van a estar abiertas las puertas de par en par. Pero justamente ahora con la entrada del título 8, nuevamente se crea este muro infranqueable donde millones o miles o decenas de miles, no sé cuántas, muchísimas personas están topándose contra ese muro, no pueden pasar y se quedan obviamente de este lado, A ver, del tan nuestro. solo el último día previo a que pues, se diera el punto final al título 42, 10,000 migrantes llegaron Ay, no más, Lucy. a la frontera. Un 10,000. récord, bueno, Decía nunca por antes ahí, visto, sí. pero eso que decía Roberto es cierto, o sea, son varias crisis migrantes, no es nada más lo que vemos en la frontera norte o en la frontera sur, es lo que pues ha sido un fracaso, un sistema migratorio roto durante décadas, donde ningún partido ha logrado resolverlo. Sabemos que el Congreso simplemente, pues es un chiste, digo, de eso también sabemos bastante, pero a lo que voy es, ¿cómo es posible que no puedan resolver ni siquiera el problema migratorio internamente, donde tienes a millones de personas indocumentadas, viviendo ya en tu país, contribuyendo a tu economía, pagando impuestos de manera indirecta? Y ni a esos puedes voltear a ver, o sea, ¿de qué se trata? No, y además Acabó. hablar del recorrido que tienen que hacer los migrantes en un país que está pues en crisis de seguridad. Entonces, muchos de estos migrantes, pues sí, empezarán en Guatemala, en Chiapas, por allá, pero pues no terminan su recorrido justamente por estos problemas. Entonces, México tendría para mí primero que resolver el tema de seguridad y de darle lo más básico a las personas que llegan de otros países. ¿Tú crees, Pero pues compadre? hermano, bueno. es mi carta Santa Claus, güey. Bueno, Yo pongo Es mi mis- carta Alejandro no hay Encinas. problema. Oye, y lo del título 42 que decías, y la realidad es que ahora el 8 va a criminalizar y los van a detener Correcto. y las sanciones de 5 años, no volver a poner un pie en Estados Unidos. La realidad es que empezaron a detenerlos 2 o 3 días antes de que expirara Claro. el título 42, ¿no? Y ya había el reporte de tensiones mucho más fuertes y demás. Y yo me vuelvo a brincar el charco, ¿por qué? Porque de verdad me preocupa lo de la Florida y el escenario de esta ciudad de santuario, ¿no? Acuérdense que eran los estados demócratas, que vengas y aquí te cobijo, Sí, Los de los Ángeles, malditos San republicanos y Francisco, demás. Austin. ¿Qué va a pasar? Todas las ciudades republicanas o todos los estados republicanos están volteando a ver a Florida. Y si funciona, órale, yo también aplico leyes de esa forma y me quito de un pedo muy complicado que es el tema migratorio, sobre todo porque vienen elecciones. Las ciudades santuarios se van a retacar y no va a haber capacidad para poderles brindar este apoyo, asistencia o empleo, si tú lo quieres decir, para todos. ¿Qué van a hacer ellos? Muchos se van a venir para atrás, ¿no? Porque realidades ya no hay aquí, estamos saturados. Nueva York, masivo, o sea, Nueva York ya está saturado de migrantes que están saliendo de la Florida. ¿Qué van a hacer? Y el escenario, el Pero otro no están particular... saliendo, los están mandando. No, definitivamente están autobuses, buscando ¿ves? esa opción. Que es Cuando vean otro que ya tema. no hay forma de hacerlo, van a empezarse a mover y muchos de ellos van a regresar a México en las condiciones que esté. Y de lo macro me voy a lo micro. Y hoy escuchaba un comentario con Armando Guzmán que de verdad me puso a pensar. A ver, estás criminalizando todo aquel que ayude al ilegal. Yo en mi mente pintaba el escenario donde aquel llegaba afuera de los Home Depots de, oye, 3 empleados porque necesito hacer una barda, vengan y demás. Súbanse a la pick-up. esos que los transportes son los que van a ir contra ellos. O cuando se los llevan a Disneylandia. O cuando ¿Vieron el video? ese video. ¿Ya vieron el video? ¿No viste No que lo vi. pasaron Yo por no. ellos para ¿No han irse los visto a el pasar video? un día en Disneylandia? ¿Quieren llorar un poquito? Sí. Ahorita lo vamos Y ahora a presentar. arreglen este juego. No, Se los llevaron en serio. No, sí, a que conocieran a Nicky y O sea, demás. Pero el pasaron por punto estos es- trabajadores y en lugar de Ah, llevarlos claro, a la claro. construcción, los llevaron a Disneylandia. Pero bueno, en mi mente Ay, iba qué este bonito. escenario de van contra ellos. Ahora lo llevo a lo familiar. Acuérdense que la familia que llevan años allá, pues a lo mejor la abuelita no tiene un estatus legal. Ahora el transportar a tu abuelita a la lavandería,
al cine o llevarlo a cualquier otro lado, te criminaliza a ti. Entonces, ahora transportar a alguien de tu familia que no tiene el estatus legal Claro. va a ser un crimen. Y se van contra la abuelita y se van contra ti que llevaste a tu abuelita a la lavandería. Así de jodido está el escenario y la realidad donde van a deshacer familias o van a meter a gente a los sótanos, como pasó hace unos años con la de E-Verify y demás. Está muy complicado y muy cabrón y va a tener repercusiones en todos sentidos. Ahora, voy a ser el abogado del diablo. Ahora me toca a mí robarte el papel, Leo Arriaga. Venga, señor. Pero recordando el clásico de Peña Nieto. ¿Cuál? Y ahora les pregunto, ¿Ustedes qué ¿Querían hubieran ustedes? hecho? ¿ustedes qué hubieran hecho? Porque para mí, la cuestión, o sea, Joe Biden lo estamos acusando aquí de hipócrita un poco, lo estamos acusando de... pues, Falta de obviamente, huevos, básicamente. Exacto, de sí. pocos huevos. Pero la verdad, estamos ya empezando, arrancando el año electoral en Estados Unidos. Y entonces, el problema migratorio, no, o sea, estás poniéndote de pechito para Claro. que te metan unos muy buenos madrazos los republicanos, de que tienes la frontera abierta, de que no tienes ley y orden, de que no hay control, de todo eso. Entonces, yo no veo otra manera, yo, Juan Pablo Delgado, no veo otra manera de medio intentar poner orden que ponerte así medio cabrón, güey, ¿no? O sea, mano dura. A ver, señores, esto no es aquí donde, no es un pinche hotel donde puedes entrar y salir cuando se te dé tu gana, ¿no? Es un país, porque si no, Y sobre te todo, van a totalmente. acribillar. Sobre todo después de la retórica de Donald Trump de América para los americanos. Y Se de quedó, hay que- exacto, se Se quedó y ahí se dieron cuenta que gran parte del electorado pues va a votar por alguien que diga, ¿sabes qué? Esto es mío, Extremista. no beaners y no nada de eso. Y entonces, pues claro, se tiene que poner al día este tipo, pero pues por ahí viene rebasando por la derecha Mr. Donald J. Trump, señores. Y eso es lo que pasa cuando te vas en contra del sistema establecido, donde hasta catalítico Ya, te ya pones no este vamos a pedo. hablar del señor Trump. Se fue la luz. Seguimos grabando, ok. Grabando. Bueno, para las personas que Esto nos están es un escuchando, mientras estaba hablando ahorita que escucharon el es que básicamente se fue la luz. Se fue la luz, lo que no Sabotaje pasaba, yankee, fíjate, güey. me están diciendo en A ver, 1989. eso pasa cuando le pegas al Biden y activa el botón, cabrón, de apágale la luz azteca. Bueno, Punto. también cada que llega el helicóptero, hay No, ahí se simbra. Ahí se simbra. Hay un microcismo con Pero- epicentro en Azteca. Pero el microcismo epicentro en mi estómago. ¿En tu estómago, en tus Ya llegó el maripositas? pez. No, pero a ver, ¿estoy en lo correcto Sí, o, sí, cre- sí. o creen que estoy siendo ya Ron DeSantis de Florida pensando de esta Está manera? haciendo DeSantis buscando electores, definitivamente. Juan pero, Pablo pues, de Santis. Juan Pablo DeSantis. Sí, me Sí. gusta. Juan Pablo DeSantis. Hijos de No, la- a ver, en la política, ¿qué buscas? No quedar bien con la gente. Quieres el mayor cantidad de Ganar. votos y lo sabemos allá, y lo sabemos en México y lo sabemos en todos los países. Yo confío en que la madre naturaleza nos ayude. En estos videos que decía Lucy, que se están haciendo viral y que creo que es el ejercicio más claro de la realidad que está pasando, en estos campos vacíos y en estas construcciones vacías, había un cabrón que estaba grabando y que decía, pero ahí vienen los huracanes, cabrones. Ahí vienen los ciclones. ¿Y el FEMA? Y cuando se vayan los techos y cuando se caigan las casas y que volteen a ver, oye, vamos a tener que reconstruir como pasa cada año en la Florida o los incendios en California, y la mano de obra, ¿Dónde papá? quedaron los Y lo que antes mexicanos, me güey? costaba $500 con los mexas, ahora me van a costar $1,000 y el doble del tiempo con los gringos, y eso va a pasar antes de las elecciones porque es cíclico. Entonces ahí es donde vas a decir, o a lo mejor algunos que estaban dudando del voto, cabrón, pues sí necesitamos a los morenitos, sí lo necesitamos acá porque está Poquito. caro. O el video de la palmera en la Florida, ¿no lo vieron? Se ponen a podar las palmeras en la Florida, pero son palmeras de 60 metros que se pandean cuando suben y le cortan y chicotea esa madre. Quiero ver al gringo que se va a subir a hacer eso y ojalá lo podamos poner en las imágenes. Es una joya. Claro. No lo Bueno, necesitan. Los Al menos mexicanos ellos sí, todavía Texas. tienen palmeras, nosotros. Aparte, Bueno, sí, No, Lucy, no, ahora. Teníamos una. confío una en que la madre glorieta. Y naturaleza... también tenemos una huehueta. Pero aquí tenemos a huehuetes. No, tampoco. Esos ¿Llorones? huehuetes parecen Lalo Ese Treyes. es el- Sauce Llorón, Sentirán cabrón, tenemos el de tener las palmeras. más. Parece Treyes, Lalo maldito, Treyes, yo también vi la ¿viste? foto. ¿Viste? Aguanta ahí, carnal, aguanta ahí. Ya déjelo, señora, por Lo favor. lo vas a matar. Pero bueno, muchas cosas. Está uno más de. Vámonos. No, Pero pero, bueno. a ver, más allá de eso, más allá de que yo creo que es un círculo vicioso que se Repite. una y otra vez. El escenario electoral creo que todos sabemos va a ser clave y este tema junto con el fentanilo y que México, la piñata electoral, etcétera, todo eso va a estar al centro. Pero lo que no podemos olvidar es que al final sí hubo un porcentaje del electorado, o sea, siempre está al otro lado de la moneda, sí hubo un porcentaje del electorado que depositó, digamos, su confianza en estas promesas de políticas migratorias más humanas, de Es una correcto. reforma migratoria, y todas esas personas, evidentemente ahora van a estar volteando a ver, bueno, o sea,
qué vamos a hacer, con quién nos vamos. Ahora, si me dices que Sleepy Joe se va a reelegir, yo lo veo muy, muy difícil, sobre todo porque básicamente sus políticas han sido no hacer nada, ¿no? Hacerme güey. No voy a caer en provocaciones, pero eso es falso, Lucy Bravo. ¿Qué? Pues, ¿qué ha ¿Vas hecho? a defender ver, al señor? Yo soy ¿Qué pro ha hecho, Biden. ¿qué ha hecho Kamala Harris? La Kamala zar, nada. La Kamala zarina nada, de la pero migración. Joe Biden. Qué impresionante. Digo, a lo mejor ya lo platicaron en otro episodio. Qué impresionante cómo se borró, ¿no? Sí, es que, güey, le pusieron Desapareció. el tema Claro. de los migrantes. ¿Tú crees Imagínate que que se te iba? avienten esa papa caliente. Órale, Pero arregla era la cuando- frontera, No, Camalita. pero además, Vámonos. Chamala. y fíjate, iba en la agenda de mujer, en la agenda de non-white, iba así súper bien Y aplicó él. No, pero oye, El Homero Simpson. el número sí. qué bueno que lo Ajá, mencionas, Sí, 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 Bravo, el porque No hay cabo precisamente cañaveral. esta crisis, o sea, el fin del título 42, la entrada de esta nueva ley que criminaliza la entrada migrante, etcétera, todo lo que hemos estado platicando, viene precisamente en el peor momento de la relación bilateral. Porque sí, está el tema del fentanilo, pero están todos los pinches declaraciones, todo el dimes y diretes, incluso las amenazas de la invasión militar de Donald Trump, de los congresistas, Se sabe, del, ¿cómo se llama el pulserón este? Ah, Lindsey güey. Graham, el Ah. senador de Carolina. Y es que hay varios, güey. Aterrízame Oye, un poquito No, más. no, Se donde van a ya los funar. republicanos están Claro. diciendo, a ver, señores, hay que crear, verdaderamente hay que proponer planes bélicos para mandar misiles, enviar tropas, hacer un tipo de invasión para terminar con el fentanilo. Si ya están los ánimos así cantineros No, hermano. a ese nivel, súmale ahora crisis migrante. Pero se sabe que la No, y relación entre súmale México y Estados Unidos no deja de elección ser. en México, porque claro que también acá eso se va a utilizar como Moneda de estrategia cambio. 4 meses electoral. antes, además. Como- 4 meses sí, antes. claro, o sea, el punto aquí es hacer campaña. A ver, no sé si vieron o si hicieron el ejercicio, la verdad es que fue muy divertido de ver el town hall de Donald Trump en CNN, justo la semana pasada. miércoles. Bueno, ayer, pero ustedes están escuchando esto en el este pinche futuro. multiverso, Entonces, Sí, hasta Que dijo fue en el buenos- pasado. Dijo, buenos días, habrá gente que esté en la Durmiendo noche. ya. Durmiendo. Y la verdad es que fue una clase magistral de lo que es la política en 2023. O sea, ya es todo, es Donald Trump recargado. O sea, ¿ustedes creerían que una persona que acaban de declarar culpable de abuso sexual? Acoso. Bueno, abuso. Responsable. exacto, Es responsable. que de ahí se va a agarrar el cabrón, pero de así, mire, Bueno, como lagartija en peña. Y, Sí, las sí, que le sí. faltan, y las que le faltan. Sí, sí, claro. ¿Ustedes Como la creían que un gaviota de personaje que viene de ser acusado formalmente, o mejor dicho, declarado responsable de una situación tan delicada como abuso sexual, pues estaría un poco, no sé, decaído, inseguro? No, hombre, no, bueno, él llegó, arrasó. CNN, a ver, su enemigo público número 1, no, les puso una barrida, y la verdad es que yo lo pensaba, decía, bueno, ya lo extrañaba, la verdad, ya se extrañaba. Sí. Porque un town hall así con Joe Biden, bueno, hubiera durado unos 5 minutos porque pues, el señor se hubiera perdido camino al escenario, no hubiera llegado a su asiento. Y la verdad Sí, es güey, que... ¿no has visto cómo se le van las cabras? el Sí, pobre? no, sí, es lamentable. Sí se le van las Por cabras, momentos güey. es Y lamentable. contra eso, en verdad se los digo, no hay poder humano. No hay. Lo extrañábamos en la política, no en una posición regreso tomando Trump. decisiones, porque está cabrón, pero sí, o sea, mi figura es saliendo así de la mierda en la que estaba, como los Goonies, de, I'm back. Sí, güey, Y con claro. desfachatez, con que yo ya pasé y yo, o sea, lo Pues es que comprobado, es un declarado, muy como- populista, sigo sin reconocer que siquiera reconozco, o sea, va a decir lo que quiera, va a traer otros datos, va a salirse por la tangente a cualquier otro tema. Me suena. Pero va a ser lo mismo, ¿no? Y como tú dices, 2.0 recargado Donald del bienestar. en este momento donde las monedas de cambio en la política, cuando hay elecciones, es decir, lleguemos a un punto medio donde no salgan ni tan raspado ni acá, no lo va a haber. No va a haber este escenario Hermano, medio donde muy de cada acuerdo. quien jala agua para su Porque molino y la va a tener que política- postar, Sí, 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 sí. tomar posturas extremas en ciertos puntos y eso se va a poner cabrón. Definitivamente. Lo que iba a decir nada más rápido es que en la política estos líderes populistas utilizan justamente eso. El yo estoy aquí hablando como tú hablas y estoy exigiendo como tú exigirías y además diciendo lo que nadie dice y lo que todos están pensando pero nadie está diciendo. Eso va a funcionar durante muchísimos años porque hemos visto una y otra vez como esos líderes del pueblo se acaban posicionando en altos puestos del poder porque eso es lo que funciona. La demagogia es eso. Es decir, un chingo de cosas y esto y lo voy a hacer y ya que llega
Pues ahí es que No fueron se los... pudo, es tuvimos que la mejor intención, nos dejaron pero- muy mal antes, hermano. ¿Cómo quieren que Son arreglemos los todo este conservadores, relajo? güey. Los Estaba peor de conservadores. lo que pensábamos, entonces tenemos que ir un paso atrás. Eso en la práctica, en la teoría, bueno, o sea, puedes decir, y eso es lo que te va a ganar al final votos. Y regresando un poquito a lo que tú decías, a mí me parece que la relación entre México y Estados Unidos nunca ha estado más fuerte, y te voy a decir por qué. Al Eso sí. final, siempre acabamos siendo el meme de los perros ladrándose, abren la reja y se van, güey. Hasta lengüeteada. México y Estados Unidos hasta lengüeteada. Es una pelea de Twitter, güey. Es como, sí, pues sí, no nos vamos a dejar y nosotros, México para los mexicanos, you, fentanilo, bla, bla, Esperemos, bla. Leo, esperemos. Y hermano, al final abren la reja. Bueno, estamos muy contentos aquí de tener al señor. Posturas Muchas diferentes, gracias, pero al final Andrés, de cuentas por buscamos opinar. Exacto. acuerdos. Reciprocidad. O sea, eso es No, lo que pero pasa, a ver, hermano. una Así siempre va a cosa, ser. Leo, una cosa creo Nadie yo. arriesgaría tanto. Una Es la cosa verdad. es lo que sucede, evidentemente, frente a las cámaras, ¿no? Y entonces nos saludamos y sonreímos para la foto, y lo que realmente ocurre en la frontera o en estas ciudades que se van a volver cada vez pues más hostiles hacia los migrantes. O sea, realmente sí tienen consecuencias en las vidas de las personas, y cómo se trata pues a los mexicanos, a los que tú me digas, salvadoreños, Claro. guatemaltecos, venezolanos. Eso sí es real. Y creo que el hecho de que veamos cómo sí los acuerdos de escritorio pues siguen ahí, y la relación pues México-Estados Unidos tiene tantas vías que pues prácticamente es imposible que de un día para otro se rompan, ¿no? Etcétera. Incluso cuando estaba la amenaza de que no, el Telecán y Trump y que no sé qué, ya vimos que pues al final todo se resuelve. Eso no significa que no haya consecuencias reales. Y eso es lo más preocupante, porque, bueno, primero es DeSantis o un Greg Abbott en Texas, ¿no? Haciendo lo que se le da la gana, Ándale. blindando la frontera hasta los dientes, alambres de púas. Bueno, es que Texas ¿qué? también. No, pero a ver, Everything's bigger in 2023, Texas, ¿no? Algo así. 2023, Incluso la alambres locura, güey. de Sí. púas. No, y estos muros humanos de la Claro. Guardia del Border Patrulla Patrol, fronteriza. de la patrulla Claro. fronteriza, y los migrantes ahí parados, y entonces ves esas escenas y dices, esto es dantesco, En El Paso, sí. esto es surreal. ¿Cómo Ujú. puede seguir ocurriendo esto en 2023? Y muchas veces se nos olvida que la migración es una cadena interminable y que los eslabones van a todos sentidos. Hoy platicábamos con Leo Herrera también y nos hizo una nota de la sequía. Dice, ¿La migración qué? Pues resulta que se secó una de las lagunas más importantes ahí, que ni siquiera era extracción, simplemente la secó el cambio climático, se murieron un chingo de ¿Aquí en peces. México? Sí, ahí en Hidalgo. Ah, ok. Y decían, ¿y qué va a pasar? Pues de ahí resulta que 400 familias vivían de la pesca, que ya no Y- existe, ¿y qué van a hacer esas familias? Pélate. Van a migrar internamente ahí en Hidalgo o a otro estado, o van a voltear a ver los Estados Unidos con otra opción. Entonces, cualquier problemática social Claro. o política o económica que se vive en un municipio, sin minimizar Hidalgo, va a tener repercusiones en migración y va a seguir trayendo goteo a este problema tan complicado que está en la frontera, en la norte y en la sur, ¿no? La pinche Greta tuvo razón, güey, la neta, güey. Siempre, todo el tiempo. Cambio climático, porque precisamente en el famoso Triángulo Norte, que es ahí Guatemala, El Salvador y Honduras. Ajá. Ahorita están viviendo una de sus peores sequías en la historia. Y entonces tienes, ahora sí, a miles de familias que se quedan sin su sustento. Entonces no tienen Claro. nada que hacer más que migrar. como Prefieren bien dices arriesgar tú, la Roberto. vida misma para tener la oportunidad de algo mejor Y quedarse chutarse ahí. a los narcos aquí, a los polleros, a la La bestia, bestia, a el los desierto, policías el de Río migración, Bravo. hijos de su rechingada madre, a los policías federales, la Guardia Nacional, todo, o sea, Sí. Y cuando Una son serie de personas enemigos. que Un toman drama, es un decisiones drama. de vida basadas en rumores, ¿no? Porque al final de cuentas, cuando lo vivan allá, no es de, oye, hubo un estudio, fíjate que yo tengo un primo. No, dicen que está abierto, dicen que está menos peor que aquí, y con eso tomas a tu familia y te vas. Hoy la imagen de la chavita, de la bebé No, güey. cruzando el río Bravo en la maleta. rompió el Ay, corazón, cabrón, me ¿no? rompió Y el es corazón. cuando piensas que la migración y se van los vatos, esa imagen que teníamos de antes de las cabezas de la familia, se van. No, se están yendo familias completas Claro. a arriesgarlo todo por rumores, que Menores esos de rumores edad se van a incrementar. que viajan solos. Solito está cabrón, ¿no? La imagen del bebé que dejan chingado pollero del otro lado, Ahí. en la orilla del río, un No, bebé de no, un año, no. ¿te acuerdas? De Guatemala. ¿Y qué? Y ahí se queda. Y te imaginas tú a tu hijo que se baja la banqueta y te pones como loco.
Ahora en un país a la orilla del desierto, a la orilla del río, y un bebé de un año. Bueno, y deja Siempre tú son que los- lo dejó del otro lado ahí en la... La del islotito este, ¿no? Las sí, niñas, porque las luego hermanas. los dejan, pues, literalmente a su suerte y a morir ahí en medio del desierto cual. donde se les ocurra. Siempre, ¿no? siempre son los niños los como estos estandartes de lo peor que tiene la migración, ¿no? Pasó con Eliano, ¿se acuerdan? El niño cubano. cubano, también. claro. El niño sirio que apareció en una playa. O sea, siempre son estas imágenes las que como que nos agarran y nos sacuden, nos dicen, ay, cabrón, sí En un está. jalón de Está realidad, perro, de es un Yucatec. jalón de Pero realidad, realmente tal nos cual. sacuden. Sí, yo Pues creo que hasta sí. que llegue la Realmente se próxima hace crisis. algo, ¿no? Esa es la verdad, claro. O sea, no habrá quien no sienta compasión por eso, porque son imágenes luego muy fuertes. Pues miren. En cuestión de migración en todo el mundo, pero bueno. Muchachos, síganle tirando mierda a mi querido Joe Biden, porque lo único que están haciendo es pavimentando la carretera Lucy Bravo ¿De para que Mar-a-Lago? Donald Trump haga su regreso triunfal como A rey Washington. del O sea, infierno. estás diciendo que las declaraciones de Bravo son trumpistas, ronsantistas Exacto. y Mira, están te voy a decir algo. convenciendo electorado. Tucker Carlson se queda corto comparado con En paz Lucy descanse. Bravo. No. Es una cuestión, creo yo, muy peligrosa. Si quieren, vamos a las dosis de atole para Órale. ir concluyendo. Pero si las cosas están así de críticas ahorita, imagínense con el regreso de Donald Trump, o nada más de Ron DeSantis, o de Greg No, no, Abbott, no. o uno de estos republicanos orates. Olvídense. Lucy, perdón, pero voy a tener que decirlo. Tú y yo somos trumpistas, un poquito. Esa es la También verdad. tú ya en una reflexión Sí, güey, interna. sí, la neta Ahora, es que sí. cálmate, El espíritu ¿por de qué me Nina estás Andrade sacando se del closet? manifiesta Tú bien aquí sabes, en tú bien este. sabes, Yo no tú bien estaba Y yo pensé lista que como era para la salir. silla, yo iba a ser el trompista de, No, de Nina. no, sí, yo. No, Satanás se a vino ver, otro hay una cuerpo. diferencia entre ser trompista y ser realista. Ah, qué la- Crítico de la realidad. Hay que ser señala. realistas porque, a ver, si quieren, me arranco con... mi dosis. Arráncate. Ese tonito Porque- tabasqueño como que se me hizo famoso. A ver, en la elección, en el 2020, bueno, mejor dicho, en el 2016 todavía el factor sorpresa era válido, ¿no? De que es que llegó un Donald Trump, un outsider, ¿no? Un republicano, un magnate que justo, ¿no? La voz del pueblo y llegó y le Que no dio... huele a política de siempre. Sí, le partió la madre al establishment, lo que ustedes me digan. Todavía ahí tenían excusa. Los demócratas, tu Joe Biden, tu Kamala Harris. Pero, Tuyo. a ver, ya dos administraciones después que todavía no hayan sido capaces de ponerse las pilas, de realmente ponerse a trabajar y de movilizar esas bases para entonces sí decir, bueno, ok, la única manera de cambiar esto es que arrasemos con todo en el Congreso y evidentemente en la presidencia y en las gubernaturas, pues entonces, ¿de qué estamos hablando? Es más de lo mismo. Estamos, parecen simplemente como paralizados o incluso cómplices. Eso es lo que a mí más me preocupa, porque esta administración, perdón, se ha dedicado a no hacer nada, a nadar de muertito, y eso me parece aún más grave, porque al menos los otros, pues son, ¿no?, transparentes, o sea, ellos sí llegan con su bandera de, a ver, nosotros queremos, ¿no?, vamos con todo contra los migrantes, no hay nada nuevo bajo el sol, pero estos, con su doble discurso, dices, bueno, entonces, ¿quién realmente va a hacer algo, no? Y entonces es cuando ahí entran las dudas de, Sí, hay un doble discurso. ¿Cuál Eso es sí. realmente la agenda que tienen los demócratas? Entonces, que no me vengan con este doble discurso, porque entonces justo ellos son los que pavimentan perfectamente el camino para el regreso triunfal, que así va a ser, de mi Donald Trump. Dice Híjole, Lucía, ellos son nuestro. los que se ponen la Donald soga al Trump. cuello. Lucy, no es. ¿Qué? ¿Qué dijiste? Digo que, Arráncate, que Robert, ellos si mismos quieres. son los que se ponen la soga al O cuello. como dicen en Claro. Estados Unidos, the song in the cuello. Pero bueno, muchachos, ¿Así ¿quién dicen? the song Chinga, ¿a dónde in the vas? ¿A cuello? qué partes de Estados Unidos andas viajando? Por eso no nos Son dejan las entrar, Leo. Hermano, ¿te Estás echas tu dosis? pavimentando el pinche buró, ¿eh? Estás Por eso- inventándolo fuerte, fuerte. Mi Silence. dosis, mi Dale, dosis, compadre. híjole. Es cuando entra el meme de Trump de wall. Es correcto. Acabas de poner 6 tabiques así. 6 en fin. Pero bueno, mi dosis, híjole, dentro de los escenarios, de todos los escenarios a preocuparnos de lo que puede venir, a mí me preocupa el de que la visión extrema pudiera ser la que gane, porque creo que en el escenario que viene la mediación, que no resoluciona de fondo todo, pero en el de, bueno, cada quien su golpe, pudiera ayudar a no complicar aún más varios escenarios. Por eso creo y confío en que esta decisión extrema de gobernadores republicanos y que la gente se dé cuenta de la real necesidad que tienes de la mano de obra migratoria, con cuestiones climatológicas, con la cuestión de la agricultura, de esta cadena de comercio, la cadena de producción que ya viene golpeada de pandemia, pero que aún se va a ver más complicada
en la Florida, que ustedes saben, pues son proveedores de muchos alimentos y muchos insumos, hagan verle al electorado decir, oye, híjole, no, a lo mejor el extremo, como lo están proponiendo los republicanos, porque es lo que van a hacer los republicanos, tienen una u otra y se van a subir al trumpismo, ¿no? A lo mejor no, Sí, no en lo externo, pero sí en el acuerdo interno, como decía Lucy. Creo que puede ayudar a que digas, híjole, no, ese no es el camino. Si lo va a hacer Biden o no, yo no sé, no creo. Espero que no se postule porque no sería lo mejor. Ya dijo que se va a reelegir, entonces no hay forma para atrás, ¿no? Sleepy Joe no es definitivamente el mejor candidato ni la mejor cara. Es una persona que ya no debería estar gobernando y lo creo sinceramente porque, carnal, ya cuando el agua no te sube al tinaco, al monte se le no va, hay hermano. forma, ¿no? Y ahí es donde a mí me preocupa cómo está desdibujada Kamala Harris, porque a lo mejor dices, bueno, ya ha pasado muchas veces. Es la figura quien está ahí al norte, yo voto por, pero el que opera es al que estoy eligiendo para que tome las decisiones. No lo hay. No hay quien pueda asesorar o al menos que se muestre públicamente y que pueda cobijar a Joe Biden o a los demócratas en la próxima elección. Entonces, creo que es complicado, pero la visión extrema y las consecuencias de esa decisión de los republicanos en los estados, ojalá ayude a que mucho del electorado diga, híjole, no, mejor me quedo acá y busco otras opciones. Esperemos. Muy bien, Compadrito. hermano. Yo creo que la migración, como siempre ha pasado, específicamente los seres humanos que emigran y que están envueltos en todo esto, están siendo usados una vez más como moneda de cambio, para bien y para mal. Esto ante unas inminentes elecciones de los dos lados, porque pues, para los dos es un problema nacional, social, político y demás. Por ahí decía el presidente, dejémonos de politiquerías, es imposible dejarlo de lado y verlo como una moneda de cambio política. Eso es lo que está pasando y es muy grave por eso, porque los están deshumanizando y solo lo están viendo como pues este tipo de manera de llegar o no al electorado. Específicamente en Estados Unidos, lo que yo decía, estamos hablando de una nación brutalmente nacionalista, donde si les dices, a ver, una de mis propuestas es tirar y mandar a la chingada a todos los migrantes, pues bueno, claro que vas a tener muchos votos y esto, por supuesto, es un gran problema porque entonces no solo los tiran para acá, sino que se pisotean muchos derechos con lo que antes se llamaba Ley 42, ahora mutó y se llama Ley 8 y lo que sea, ¿no? Bueno, el tratado, acuerdo, lo que sea. Sí, el título ese. Título. Entonces, bueno, pues al final nadie gana. Yo sí creo que se va a recrudecer todo esto. Solo se va a poner peor y lo único que vamos a ver es a líderes, o relativamente líderes políticos, pues sacando la casta y diciendo lo que crean que es mejor para tener más votos. Eso. Y qué bueno que acabas de entrecomillar en el aire líderes, porque yo creo que ahí está el pinche detalle. Tal cual. Falta de liderazgo. No hay, pero ni de este lado ni del otro. O sea, acá las corcholatas, ¿quién tendría la mínima capacidad de solucionar o empezar a solucionar este congal? En Yo teoría, veo a las nadie. corcholatas, ni uno. Bueno, y de al menos aquel el que lado tiene experiencia- estás entre pues, la gerontocracia, el viejito que apenas si puede recordar su Slashwani. nombre, y la bola de locos que vienen del Partido Republicano. Entonces, ahora sí que gane quien gane, atolinos, lo siento mucho, nada de esto va a mejorar en el corto plazo. Totalmente de acuerdo. ¡Ah, qué esperanzador mensaje! O sea, ¡Bravo, neta, Lucy! Muy O sea, yo bien. no sé si es lunes, martes, miércoles, jueves, pero neta me van a dejar así deprimido. Para eso me invitan. O sea, oye, cabrón, cuando menos acá en corto y sin cámara le echamos un traguito a lo que te acaba Es lo que de yo pero digo, así güey. nomás, oigan. Oye, no, Producción, una lipus, algo así para que nos haga digerir lo que acabamos de hacer. No, ni ¿eh? la Qué madre gusto es. convivir con ustedes. Ya, en sí, estos no, escenarios. aquí nos la pasamos bomba, compadre. El gusto es Placer, nuestro, placer. el gusto es nuestro. Cuando hablen de Bien. peso pluma no me vuelven a invitar, ¿no? Para salir contentos, relajados. Mi una cosa compa, así. me parece la amor, migración. No. Vámonos. Con peso pluma, producción. Ándale, Ay, para que la no, pinche. ya, por favor. Ya, paren esto. No sé bailar banda, claramente.